Chicos, buenos días. Hoy día vamos a continuar con nuestra clase de reportaje en el área de comunicación. Por eso el título de hoy día nuevamente es Elaboramos un reportaje o reportaje escrito de la celebración por fiestas patrias. Y esta es la parte 2 que envía el Aprendo en Casa. El propósito de esta sesión es desarrollar ya, porque el día martes tú planificaste, hoy día tú desarrollas el reportaje sobre la celebración de fiestas patrias en mi comunidad y en mi familia. Alumnos, esta parte es solamente para recordar y para que tú refuerces cómo y qué debes tener presente a la hora de escribir tu reportaje. Recuerda que un reportaje es una expansión de una noticia, es algo más amplio, como resultado de una investigación que se supone que tú ya estás haciendo y que ya lo has hecho incluso. Por eso son objetivos y tienen fuentes variadas que dan garantía de lo que tú vas a informar. Se puede plantear una posición sobre el tema, un punto de vista, pero la información debe ser alumno real y completa. Recuerda también su estructura, querido alumno, porque en base a esta estructura tú vas a hacer tu reportaje el día de hoy. ¿Ya? Tu reportaje escrito tiene que tener un titular, tiene que tener una entrada, tiene que tener un cuerpo, alumno, y algunos van a tener un cierre. Los reportajes, recuerda, son textos amplios de lenguaje sencillo para que puedan ser leídos por el público en general, alumno. Uno de esos personajes del público general voy a ser yo, así es que por favor te pido tengas en cuenta esta estructura. También recuerda, el soporte técnico de un reportaje es diverso. ¿Por qué, Miss Katia? Porque tú puedes hacer un reportaje radial, televisivo, digital. El Aprendo en Casa te está diciendo que hagas un reportaje escrito o un reportaje. Bien, a empezar. Seguro con la actividad del día martes te diste cuenta de lo siguiente. Planificar la elaboración de un reportaje depende del formato que hayas elegido. O sea, si este va a ser audiovisual, un reportaje, o escrito, un reportaje escrito, a pesar de que ambos se desarrollan con la misma información y teniendo en cuenta la misma estructura. Planificar te va a permitir organizarte mejor y tener claridad de lo que realmente vas a querer comunicar para que puedas lograr tu propósito en la escritura. Planificar un reportaje periodístico es una gran responsabilidad, alumno, porque debes garantizar que la información sea verídica y objetiva. ¿Ya? Ahora, antes de empezar esta actividad, revisa nuevamente la meta, ¿ya? Y responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Cuál es el propósito para realizar este reportaje? Y eso está en la meta. Miss Katia, ¿cuál es la meta? La meta en Aprendo en Casa, alumno, es el propósito de la sesión. Bien, ahora dice, a elaborar tu reportaje. Toma en cuenta las recomendaciones que te vamos a presentar a continuación según el formato que tú hayas elegido. Continuamos entonces. Bien, ahora a elaborar tu reportaje. Y como hemos mencionado, toma en cuenta las recomendaciones que te presentamos a continuación según el formato que has elegido. Si es un reportaje, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Ten a la mano la lista de la secuencia de presentación de tu reportaje para que lo puedas desarrollar en ese orden. Asegúrate que el título de tu reportaje sea atractivo.
llame la atención y sobre todo que responda al propósito de tu texto, que esté relacionado a lo que es fiestas patrias, alumnos. Si es escrito, alumno, utiliza el color, el tamaño y tipo de letra distinto a los demás. Si es una grabación, ponle énfasis adecuado usando inflexiones de voz subidas y bajadas. ¿Ya? No es necesario que grites ni que hables rápido. Dilo con entusiasmo y serenidad. Asegúrate que la entrada presente información interesante que garantice que el público vea tu reportaje. Debes escribirla o decidirla después del título. ¿Ya? Decirla después del título. Si la escribes, utiliza un color, tamaño y tipo de letra distinto a los demás. Si la es parte de la grabación, haz una pequeña pausa después del título y di la entrada con otro tono de voz. Bien, asegúrate de que la información esté organizada coherentemente, que se distinga una de otra y responde a 3 aspectos y contenidos previstos en tu planificación. Si alguna se complementa con entrevistas o testimonios, asegura que éstas sean visibles y se distingan de la información que acompaña. En la parte escrita, cuida el orden y la ortografía. Al tomar una foto, cuida la visibilidad. Para la parte auditiva o audiovisual, narraciones tuyas, entrevistas, testimonios, revisa que los dispositivos del celular estén en buenas condiciones. Y esfuérzate por no mostrarte nervioso en tus intervenciones. No tienes que memorizar el guión, dilo con tus propias palabras, sin utilizar ningún tipo de jergas. En cada información que proporciones, menciona la fuente de donde la sacaste, libro o web, clase de personal social, nombre de la persona entrevistada o de la que te dio el testimonio. Evalúa si las fotos, las imágenes de los gráficos que emplearás favorecen el sentido y complementan la información que estás proporcionando. Ordénalos y clasifícalos según la ubicación que le vas a asignar. Si es un reportaje escrito, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Ten listo tu diseño para introducir la información, las fotos, otras imágenes, gráficos, no sé. Asegúrate que el título de tu reportaje sea atractivo, llame a la lectura y sobre todo que responda al propósito del texto. Utiliza un color, forma, tamaño y tipo de letra distinto a los demás. Recuerda que si este título tiene que ser las letras más grandes, alumno. Asegúrate que la entrada presente información interesante que garantice que las personas continúen leyendo tu reportaje. Debe estar debajo del título. Utiliza un color, tamaño y tipo de letra distinto. Confirma que la información esté organizada coherentemente, que se distinga una de otra y responda a los 3 aspectos o contenidos previstos de la planificación. Si alguna se complementa con la entrevista o testimonios, asegúrate que sean visibles y se distingan de la información que la acompaña. En cada información que proporciones, menciona la fuente de donde sacaste el libro o la web, clase de personal social, nombre de la persona entrevistada que dio su testimonio. Evalúa también las fotos, las imágenes y los gráficos que vas a emplear, ¿ya? Que favorecen y complementan la parte del texto que vas a escribir. Resume un poco más lo que quieras expresar. Si no logras ingresar toda la información en los espacios que has otorgado a este tipo de contenido, no acumules la información porque se hace difícil la lectura. Evalúa si es necesario colocar pequeños subtítulos en cada espacio. Y recuerda, es necesario que otras personas miren tu reportaje antes de compartirlo con tus destinatarios. Considera que alguien de tu familia lo revise y recoge sus aportes
Para mejorarlo, tus familias serán los primeros en conocer tu reportaje y sus sugerencias te van a permitir darte cuenta de que tu propósito comunicativo está logrado. Bien, y ahora es momento de revisar y mejorar tu reportaje. Para esta revisión vas a utilizar la siguiente lista de cotejo y de acuerdo a cada ítem, tú vas a ir colocando sí o no. Recuerda que es muy importante que tú obtengas un sí en cada ítem. Por ejemplo, dice, ¿el lenguaje utilizado es adecuado para mis destinatarios? ¿El título se relaciona con el contenido? ¿El contenido sustenta y se relaciona con los retos y las recomendaciones que proporciona a tu comunidad y región? ¿No? Entonces, y así el uso de colores del diseño del texto escrito es visualmente armónico y estéticamente presentable. Bien, ahora te invito a que sigas leyendo cada uno de los puntos de la lista de cotejo para que tú mismo puedas evaluarte. Bien, chicos, y ya tienes tu reportaje acabado, ahora lo puedes enviar a tus destinatarios. Si lo compartes en las redes o WhatsApp, pide apoyo a tus familias y recoge las opiniones de quienes vean y lean tu reportaje. Bien, chicos, ahora sí, te dejo y a trabajar, por favor, porque se supone que ya avanzaste en planificar el reportaje que vas a sacar adelante el día de hoy.